Gure konpromisoa irmoa da. Gure konpromisoa erabatekoa da. Erakundeetan bardintasuna errotzea lortu dugu. Adostasun politiko zabal baten ondorioz lortu dugu errotze hau. Eta barriro azpimarratu gura dut hori. Zentzuren batean halako ezinegona ematen dan momentuan. Adostasuna funtsezkoa da erakundeetan gobernu ardurak partekatzen doguzan alderdion artean. Nuestro compromiso es completo. Hemos logrado un blindaje institucional de la igualdad. Este recorrido no solo refleja compromiso político, sino una forma de entender el país. Una Euskadi más justa, más cohesionada y más democrática, fruto de un gran consenso político. Y lo quiero subrayar en estos momentos de cierto desasosiego, un consenso fundamental, como otros muchos que hemos logrado, que se sustenta en acuerdos entre las dos grandes tradiciones políticas de Euskadi. Dos tradiciones que históricamente hemos sentado las bases de la Euskadi de hoy. Seguiremos teniendo diferencias, claro que sí, pero compartimos muchas más cosas de las que nos separan, siempre, siempre desde el respeto. Y ahora toca dar un paso más en materia de igualdad, y sobre todo nos toca a los hombres dar ese paso, y especialmente a aquellos que ocupamos espacios de poder político, institucional o social. Nosotros debemos asumir la igualdad como una responsabilidad propia e intransferible. Debemos reconocer los privilegios estructurales de los que partimos. Debemos entender que la desigualdad no es un problema de las mujeres, sino un déficit democrático del conjunto de la sociedad. Debemos asumir que la inacción también tiene consecuencias, porque perpetúa dinámicas de desigualdad, porque la igualdad no se defiende solo con leyes, sino con ejemplo, coherencia y compromiso diario. Bardintasuna ez da agenda sektorial bat. Demokraziaren kalidadea neurtzen dauan elementua baizik. Eta zeregin horretan, gizonok, eta oso bereziki erantzunkizun publikoak doguzanok, ezin gara begira gelditu. Ezin gara ikusle soil izan. Aldaketaren parte aktibo izan behar dugu.